Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfisios. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con el método de evaluación del fisioterapeuta, el método de razonamiento clínico que utilizamos para detectar deficiencias o anomalías en el movimiento, que es el modelo patocinesiológico. Anteriormente ya habíamos hablado acerca también de un modelo que es el modelo cinesiológico, que lo pueden ver también aquí en el canal de Metamorfisios. Aquí por acá se los voy a estar colocando. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el modelo patocinesiológico. Como para recordar un poco acerca de esto, Shirley Sahrmann planteó tres modelos para razonar el movimiento humano. Esos tres modelos se basan en el modelo cinesiológico, patocinesiológico y cinesiopatológico. Hablando específicamente del modelo patocinesiológico, hace referencia a todas estas anomalías o alteraciones al movimiento a partir de una enfermedad, de una patología, o llamémoslo bien, anomalía o lesión. Entonces, este modelo nos va a ayudar a explicar acerca de cómo el movimiento se va a alterar cuando hay una patología o una enfermedad de base. Hay que recordar que estos modelos, tanto el modelo cinesiológico, el patocinesiológico y el cinesiopatológico, que hablaremos después en otro video, son modelos que nos ayudan a tener un razonamiento clínico al momento de evaluar a una persona. De acuerdo a cómo llegue el paciente, es cómo vamos a utilizar cada modelo. Bien, recordemos que en el video pasado comentamos que el modelo cinesiológico es como el modelo ideal para que nosotros podamos tener un movimiento sano, ¿bien? Y hablando del modelo patocinesiológico, nuevamente recalcando, nos ayuda justamente a razonar en cómo el movimiento se puede alterar a partir de una enfermedad. Recalcando este punto, vamos a tomar en cuenta y recordar que el objeto de estudio de la fisioterapia es el movimiento humano. A partir de esto, todo nuestro razonamiento y nuestro análisis va a evaluar y analizar el movimiento humano. Si encontramos alguna deficiencia, que ésta pudiera llevar a una limitación y, por ende, una restricción a la participación social. Entonces, como hablamos de movimiento humano, todos los tres modelos se van a componer de cuatro componentes importantes que engloba el sistema de movimiento. Estos cuatro componentes son componentes que van a generar movimiento, y así también el movimiento va a influir en cada uno de ellos. Vamos a empezar a hablar del modelo patocinesiológico, y este consta de cuatro componentes. El componente base, que quiere decir sistema músculo-esquelético. Todo lo que tenga que ver con músculo, hueso, ligamento, tendón, fascia, todo lo que tenga que ver con el sistema musculoesquelético es el componente de base. Y claramente, pues este es un componente importante para que se pueda originar el movimiento humano. Vamos con el segundo componente de vital importancia para que pueda surgir el movimiento humano, que es el componente de modulador. Este componente nos va a hablar acerca de la modulación del movimiento, por así decirlo, y nos referimos al sistema nervioso, tanto central, autónomo y periférico, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, cómo influye en el movimiento humano, ¿bien? El componente biomecánico, que se va a dividir en estático y dinámico, aquí es cuál es la sinergia del movimiento que tiene todo el cuerpo, en este caso, pues, de manera estática y de manera dinámica. Nosotros somos seres que estamos en estas dos variantes, ¿sale? Que podemos incluso estar tanto en una situación donde se amerite tener una postura mantenida, lo que sea, o estemos en constante movimiento. Y vamos a otro componente también, que es el componente de sostén, que nos va a dar todo el apoyo, por así decirlo, energético, toda la capacidad para que nosotros nos podamos mover. Y aquí entra en el componente de sostén lo metabólico y lo cardiopulmonar. Entonces, el sostén va a dar como esa capacidad, esa energía, ese sostén propiamente dicho, para que nosotros podamos funcionar. Partiendo de esto, que estos cuatro componentes son importantes para el movimiento, vamos a ver cómo se va a alterar
cuando existe una enfermedad. La anomalía de lesión, digamos que es la patología de base con la que llega nuestro paciente. No sé, a lo mejor ya tiene un Guillain-Barré, un EPOC, un accidente cerebrovascular, posoperado una fractura, no sé, o una artroplastia de rodilla, un ejemplo. Ya aquí el paciente llega con una enfermedad establecida, una lesión ya establecida, por así decirlo. No sé, el neurólogo te derivó a ti fisioterapeuta porque le detectó y le diagnosticó la enfermedad que es de Parkinson, un ejemplo. Entonces tú ya a partir del Parkinson sabes que esta es la anomalía o lesión, ¿vale? Más adelante les voy a poner un pequeño ejemplo. La anomalía o lesión va a causar alteración a los componentes, es decir, va a causar una alteración en el sistema musculoesquelético, una alteración en el sistema modulador, es decir, en el sistema nervioso, una alteración en a nivel biomecánico, dinámico o estático, y una alteración a nivel de sostén cardiopulmonar o metabólico. Es que sabemos que estos componentes son pilares para el movimiento humano. Si estos componentes se ven afectados, obviamente va a tener una alteración al movimiento, ¿vale? Es importante tomar en cuenta este aspecto porque esta alteración al movimiento nos va a llevar a una limitación funcional, es decir, el paciente ya dejó de hacer ciertas situaciones funcionales, como lo que es comer, como lo que es desplazarse, incluso dormir, sentarse, bañarse, cambiarse, y por ende nos puede llevar o nos va a llevar a una discapacidad. Ya el paciente a nivel de persona, a nivel social, se va a ver afectado y por ende va a desarrollar una discapacidad. Recuerden que esto tiene que estar dentro de nuestra cabeza. Es un modelo de cómo razonar cuando el paciente nos llega ya con un diagnóstico de una enfermedad, cómo nosotros podemos razonar en cómo esta enfermedad va a ir alterando los componentes, el movimiento, la limitación funcional y va a llevar a una discapacidad. Les voy a poner un pequeño ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un paciente que nos llegó con un diagnóstico de un accidente cerebrovascular isquémico. Bien, cuando el paciente, nuevamente recordando, nos llega ya con un diagnóstico establecido, el paciente ya está enfermo de algo, esa es su anomalía de lesión. En este caso vamos a utilizar un razonamiento clínico con base a el modelo patocinesiológico. El paciente ya tiene una enfermedad y ahora vamos a ver cómo esa enfermedad le va a alterar el movimiento humano. En la parte donde iba anomalía o lesión, ahí va a ser, digamos que ahí vamos a poner accidente cerebrovascular isquémico. Es el diagnóstico o la anomalía o lesión con la cual ya llegó el paciente. Ahora, esto, ¿cómo va a afectar en los 4 componentes vitales para el movimiento humano? Y nosotros, ¿cómo vamos a saber que esta enfermedad puede causar alteraciones en estos 4 componentes? Una, por el conocimiento que tenemos acerca de la enfermedad. Y 2, por nuestra examinación y exploración física que hagamos con el paciente. En este caso, imagínense que ya hicimos una exploración física y encontramos que el paciente tiene en el componente base, que es todo lo músculo esquelético de manera estructural y funcional, el paciente tiene una alteración en la fuerza muscular, va a estar disminuida. Incluso determinar si también la resistencia muscular está alterada, e incluso hay acortamiento muscular o puede haber incluso una contractura muscular. Recuerden que no hay que confundir el término de contractura con cuando nos duele de repente el cuello, eso no es contractura. Ya cuando hablamos de contractura ya hay pérdida de sarcómeras, literal el músculo se ha hecho pequeño, usualmente se da en pacientes neurológicos. Encontramos que el paciente también tiene ya atrofia muscular, ¿vale? Hablando del componente del modulador, en este caso este accidente cerebrovascular isquémico nos ha dado que el paciente tiene una espasticidad, que tiene una hiperreflexia, que tiene una alteración en la sensibilidad. Recuerden que estamos viendo como si ya nosotros evaluáramos al paciente y estamos razonando este modelo, ¿vale? No es como que tengamos que hacerlo literal. Cada vez que venga un paciente, poner aquí todo, escribir. No, esto es en la mente. Entonces el paciente encontramos que tiene espasticidad, hiperreflexia, alteración en la sensibilidad, ¿vale? En este caso ya sea superficial o profunda. Valorar cómo está la barognosia, la esterognosia, la grafestesia, cuestiones de la temperatura, etc. Alteración cognitiva, dolor, reflejos primitivos, etc. Todo lo que tenga que ver con alteración del sistema nervioso
entra ahí en el componente modulador. Viene ahora un punto importante, que es el componente biomecánico. Les puse aquí un ejemplo, hay una alteración en el balance y las descargas de peso, que es común usualmente en el paciente neurológico. ¿Cómo está y cómo valoramos? En este caso hubo una alteración en la óseo y artrocinemática del miembro inferior, de la cadera, ¿sale? De la rodilla, de distintas articulaciones, ya sea de manera estática o dinámica. Y el componente sostén, pues aquí otro ejemplo, que el paciente pudiera tener una disminución en la capacidad aeróbica. Entonces ya vimos cómo una anomalía o lesión con la cual ya llegó el paciente va a generar alteraciones en los pilares del movimiento humano. Mi pregunta es, ¿creen que estas alteraciones en los componentes que encontramos pueda generar alteraciones en el movimiento? Pues la respuesta es que sí, son las siguientes. De manera muy general, estas serían las alteraciones, digamos que hipotéticas, para ejemplificar. El accidente cerebrovascular isquémico nos provocó una serie de alteraciones en los componentes vitales del movimiento y estas alteraciones de los componentes, que ya los mencionamos anteriormente, nos llevó a estas alteraciones al movimiento, ya no a los componentes, sino al movimiento, que es el siguiente punto. Y aquí nos referimos con, literal, los movimientos que tiene el ser humano. Por ejemplo, puse movimiento de flexión de cadera, no sé, en este caso izquierda, está alterado. Patrón extensor de rodilla izquierda hasta aumentar, es decir, que el paciente no flexiona, todo el tiempo está con la rodilla extendida. Alteración en la fase de apoyo de primer contacto de la marcha y, creo que no lo puse, pero por ejemplo puede ser alteración en la fase de balanceo, debido a que no tiene el balance adecuado monopodal para realizar la fase de balanceo adecuada durante la marcha. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tiene esas alteraciones del movimiento? Pues por todas las alteraciones del componente que ustedes evaluaron, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Digo, aquí no estoy tomando, nada más tomé en cuenta el miembro inferior y son algunos aspectos. Nos faltaría meternos más también en el miembro superior para ver en qué, porque el paciente no nada más va a tener la pierna afectada. Bueno, depende, ¿no? El caso. Pero pues todo tenemos que evaluar y todo tenemos que estar razonando. Todas estas alteraciones ha tenido el paciente del movimiento. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que el paciente con estas alteraciones en el movimiento tenga una limitación funcional? Otra vez, la respuesta es sí. Y estos serían las limitaciones funcionales que tendría el paciente por tener estas alteraciones en el movimiento, que en este caso la limitación funcional ya hablamos del conjunto de movimientos que nos llevan a una acción. Por ejemplo, el desplazarnos, el ponernos de pie, el sentarnos. Entonces, en este caso, el paciente tiene una limitación funcional para desplazarse, en este caso, en su hogar. El paciente tiene una limitación para desplazarse, una limitación en los cambios posturales de decúbito supino a sedestación y de sedestación a bipedestación. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente le cuesta mucho trabajo de su cama sentarse y ya que está sentado le cuesta mucho trabajo ponerse de pie. Entonces, y esto se dio por estas alteraciones del movimiento que tuvo, por alteraciones en los componentes, porque estos son los pilares, si no funcionan, pues no va a haber movimiento. Y estas alteraciones se dio por el accidente cerebrovascular isquémico. Ya vieron cómo es como una guía para razonar cómo el movimiento se altera a partir de una enfermedad, ¿vale? Por eso se llama modelo patocinesiológico. ¿Creen que esta limitación funcional o estas limitaciones funcionales, y digo, faltan muchas más, bueno, nada más como de manera de ejemplo puse estas, ¿creen que estas limitaciones funcionales repercutan en la vida del paciente como tal que le genera una discapacidad? Y la respuesta nuevamente es que sí, probablemente sí. ¿Cuál discapacidad? Yo quise, de manera de ejemplo, quise poner como desde 3 rubros, que es una restricción a nivel social, restricción a nivel laboral y una restricción a nivel familiar. En este caso, por ejemplo, si el paciente, dentro de la historia clínica que realizamos, dentro de la examinación en general, vimos que que le gustaba mucho bailar y todo su entorno social eran amigos que les gustaba bailar y que se iban de fin de semana al baile. Entonces imagínense, obviamente va a haber una restricción de manera participativa en su ámbito social. Restricción laboral, no sé, esto va a depender, por ejemplo, si el paciente
es maestro y usualmente podría decir que tendría una discapacidad moderada porque, no sé, si no tuvo problemas como disartria o alteraciones del lenguaje, el paciente o la persona pues puede dar su clase de manera correcta estando sentado, pero a lo mejor sí va a tener ciertos compromisos como para pararse y escribir en el pizarrón, entonces esto le va a generar una discapacidad laboral a cierto grado, ¿vale? Y restricción familiar, pues bueno, al final de cuentas si el paciente es masculino o femenina en general y no cumple con las necesidades como papá o como esposo o lo que sea, debido a estas alteraciones y limitaciones funcionales, pues podría decir que tuviera una discapacidad también a nivel de entorno familiar. Por cierto, hablando de discapacidad, les invito a ver el video de discapacidad que también se subió al canal de discapacidad que es, para que también lo vayan a ver. Bien, entonces, esto es el modelo patocinesiológico. Tomemos en cuenta este modelo para razonar y ver cómo una enfermedad puede conllevar a una discapacidad. Espero les haya gustado y les haya servido mucho esta información. Nosotros somos Metamorfisios. Muchas gracias.